tocó, estaba Poncho Román, estaba Dani Morales, estaba Chinto Juárez, estaba Gerardo Alfaro, también un equipazo, ¿sabes? ¿Cómo llegas a la tercera división? Bueno, ahí llegué yo solo porque ya había iniciado la tercera en una etapa y tuvieron problemas en la organización y con jugadores y hubo una convocatoria de jugadores de Río Verde. En ese entonces el entrenador que me tocó fue el Capi Fernández, que en paz descanse, y ahí empecé mi carrera en la tercera división. Sí. Con unas también aventuras muy de todas, con el Capi, que nos entrenaban allá donde es el Panteón Nuevo ahorita, donde están los Sabinos, un campito de tierras. Y los viajes. Falta de dinero. Sí. La mayor vez era por motivos económicos, ¿no? Sí, sí, porque los viajes eran largos. Había que irnos en lo que podíamos. A veces en autobús, llegar a utilizar el metro, llegar a la estación del metro del norte, llegar a la del sur para trasladarnos a Ecatepec o a Toluca, por decir algo. Me acuerdo que teníamos que ir en las terminales del metro con las mochilas, los balones y fue esfuerzo, pero para mí fue una experiencia de vida muy, muy interesante, ¿sabes? Con el Capi, ¿verdad? Ya cuando se vino lo de Pedro Araya y Camacho, ya uno más maduro, ¿sabes? Fue de disfrutarse más. ¿Jugaste con Camacho? Sí. ¿Muy duro? Sí, demasiado duro, ¿sabes? Muy diferente a Pedro. Demasiado duro con Camacho. Con Pedro era otra cosa, porque con Pedro llegaba uno a cualquier estadio, ¿sabes? Y los entrenadores de los otros equipos, por decir en el estado de Jalisco o en el DF, todos lo conocían, ¿verdad? El León y todos. Sí le daba a uno un plus saber que andaba uno con alguien que era reconocido. Más fácil todo. Sí. Pero siempre fueron problemas económicos lo que no hizo que funcionara bien el equipo. Por ahí hubo una confusión, solo cuando llegó Camacho, él llegó, pero trajo a sus jugadores, y yo entiendo por qué los traía. Esa aventura ya les ha de saber, ¿no? No. Sí, él para foguear a sus jugadores, que son buenos amigos y todo, jugaban con las credenciales de nosotros. ¿Verdad? Y nosotros nunca jugábamos. Y no se nos hacía justo, ¿verdad? De estar nosotros en las gradas y ellos jugando con las credenciales de nosotros. Que de ahí salieron buenos jugadores de los que trajo Camacho. El Tilo Ponce, ¿sí lo recuerdas? Sí, cómo no. Que fue hasta capitán de Tigres. Sí. Sí. ¿Te recuerdas algunas anécdotas en la tercera? Yo me identifiqué mucho, Gonzalo, y ya un poco más maduro, y la manera de interpretar el fútbol. Yo como fui creciendo, Gonzalo, yo fui tratando de dominar el fútbol, pensando en transmitirlo después, en enseñarlo, ¿sí? Y con Araya llegó tanta la empatía, la confianza, tanto de los jugadores, ¿sí?, como de él como entrenador, que para todo me pedía opinión, ¿cómo ves, güero? Y ya participábamos todos. Y en ocasiones me hablaba Pedro a mí en el medio tiempo para en cierto modo darme la responsabilidad, y me la daba delante de todos los demás muchachos, y la aceptábamos. Había una identificación muy sana y muy agradable. Y yo, por ejemplo,
el ver que una persona de la jerarquía de Pedro, ¿sabes?, me tuviera esa confianza y me hacía sentir muy bien. Entonces esa fue tu mejor etapa. Sí, 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 sí. ¿Fue el entrenador que más te reconoció? Sí, sí, el que más y salíamos ganando todos, porque él afuera, yo adentro, había un esfuerzo y una idea de cómo hacer las cosas. Lo que él nos decía afuera, y ya yo lo transmitía adentro, ¿sabes?, y se jugaba muy, muy bonito, muy bien, pues. ¿Con qué otro entrenador jugaste? De esa categoría nada más con ellos, ¿no? Con ellos. Sí. ¿Por qué se terminó la tercera? Pues fue en esa etapa por la situación económica de don Roberts. Yo recuerdo que de las entradas del Ébano no completaban ni para pagar los arbitrajes. Y en ese inter, cuando había jugadores foráneos, cobraban, había que pagarles los días que se quedaban aquí, de hospedaje, comidas, y era un desgaste muy fuerte para don Roberts, como para todos los que estuvieron ahí, ¿sabes? Cuando se termina la tercera división, ¿tú sigues jugando aquí en Río Verde? Sí, sí. Inclusive en la tercera solo hubo un tiempo que se quedó sin entrenador, no sé si recuerden. No. No hubo entrenador y tuvo que entrar a apoyar el Toco, Álvaro Rodríguez, en lo económico, y nos quedamos sin entrenador. Y porque eso faltaba una tercia de la temporada y había que terminarla. Entonces entraron ellos, ya conseguimos un preparador físico y la verdad no recuerdo ni cómo salió, pero al final de cuentas el que hacía las veces de entrenador era yo, ¿verdad? Que hacíamos los viajes y yo era el entrenador, el que hacía el cuadro, y Toco, Álvaro, eran los encargados de atender a la Federación Mexicana.